Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a romper esa cómoda ilusión del código de alto nivel para revelar la verdadera mecánica del hardware que se esconde debajo. Básicamente es hora de dejar atrás las abstracciones amigables y ver muy de cerca el núcleo puro y duro de un microcontrolador. Siempre surge una pregunta fascinante cuando usamos plataformas de desarrollo para principiantes. ¿Qué ocurre realmente a nivel eléctrico cuando ejecutamos una función genérica para encender o apagar algo? Uno suele asumir que es magia invisible, ¿verdad? Pero detrás de esas líneas de código hay un motor físico trabajando a toda velocidad. Y para dominar la verdadera eficiencia en sistemas embebidos, hay que entender ese motor al descubierto. Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra agenda para hoy. 1. El lenguaje del hardware. 2. Operaciones a nivel de bit. 3. Entradas y salidas directas. 4. El convertidor analógico digital. Y 5. Comunicación serial sin abstracciones. Empezamos con la sección 1. El lenguaje del hardware, eliminando las abstracciones. Para entender bien este mundo, primero tenemos que hablar del protagonista absoluto del hardware, el registro. Imaginen un registro como si fuera un enorme panel de interruptores físicos dentro del chip de silicio. Cada registro controla un periférico específico, y cada interruptor individual, o bit, tiene una función exacta. Puede ser encender una pequeña luz, iniciar una medición de voltaje o prender una antena. Lo fascinante aquí es que al manipular estos bits, no le estamos sugiriendo una acción al procesador, literalmente estamos conectando físicamente el circuito interno. Y miren, lo que me parece realmente increíble al observar este esquema interno del chip ATmega 328P es que queda en evidencia que el famosísimo pin 13 de las placas de desarrollo en realidad no existe bajo ese nombre en el procesador real. Físicamente, ese pin es simplemente un bit de estado llamado PB5 y vive dentro de un registro general de control del sistema conocido como port B. Esa es la identidad real que vamos a manipular a este nivel. Pasamos a la sección 2. Operaciones a nivel de bit. El control preciso. Básicamente, aquí tienen la hoja de trucos definitiva que se necesita para manipular hardware directamente. Si queremos modificar un solo bit sin arruinar ni alterar los bits vecinos en el mismo registro, tenemos que usar álgebra booleana. Desplazamos un 1 lógico hacia la posición que queremos, encendemos un bit combinándolo con una compuerta OR, lo apagamos con una combinación exacta de AND y NOT, o leemos su estado eléctrico puro con una verificación AND. O sea, es pura cirugía de precisión digital. Y aquí es donde se ve el contraste brutal. A la izquierda vemos la función empaquetada que todos conocemos, la que configura un pin de forma general y amigable. Pero a la derecha tenemos el comando quirúrgico del hardware, modificar directamente el registro DDRB para habilitar únicamente el bit PB5. La primera opción es súper pesada, porque requiere validaciones internas ocultas, en cambio, la segunda es un relámpago, un cambio eléctrico prácticamente instantáneo. Si llevamos esto a un circuito real para hacer parpadear un componente, la lógica se vuelve súper transparente. Para encender el circuito físico, inyectamos un 1 lógico directo al registro de salida. Luego, el microcontrolador se detiene, calculando ciclos de reloj internos para generar una pausa, y después desconecta el voltaje aplicando el operador que limpia el bit. Es un bucle continuo, predecible y sin interrupciones. Vamos con la sección 3, entradas y salidas directas, interactuando con el mundo físico. Ahora, ¿qué pasa si agregamos un botón mecánico? Aquí sale a la luz una distinción arquitectónica clave. Para enviar electricidad y encender algo, intervenimos un registro de escritura, como el puerto D. Pero atención aquí. Para detectar la electricidad que entra desde afuera, cuando alguien presiona el botón, jamás leemos el registro de escritura. Tenemos que usar un registro diseñado exclusivamente para escuchar al exterior, llamado registro PIN, en este caso el PIN D. Esta separación es fundamental para proteger los datos que entran y salen. Y ¡boom! Cae otra capa de abstracción. Leer si alguien presionó un botón físicamente es, en la práctica, aplicar una rapidísima máscara matemática AND al registro de entrada. La instrucción le toma una especie de fotografía al estado eléctrico de todos los pines del bloque, pero nuestra máscara aísla exclusivamente el bit que nos interesa. Si la operación da verdadero, confirmamos que hay voltaje externo. Así de simple.
Y no puedo dejar de mencionar una ventaja gigante de hacer esto. Al dominar los registros, pueden manipular pines de diferentes bloques, como los puertos B, C y D, a una velocidad increíble. Incluso pueden cambiar el estado de 8 salidas simultáneamente en una fracción de milisegundo. Ese nivel de paralelismo en el hardware es simplemente imposible si usan los comandos tradicionales de alto nivel línea por línea. Sección 4. El convertidor análogo digital, midiendo voltajes reales. Hacer que el microcontrolador transforme un voltaje analógico variable en un número digital digerible requiere una lista de tareas súper meticulosa. Primero, fijamos el voltaje de referencia modificando el registro ADMX. Después, encendemos el convertidor y calibramos la velocidad interna en el registro ADCSR. Solo cuando toda esta maquinaria interna está perfectamente afinada, le damos la orden al hardware para que empiece a recolectar físicamente la energía. Y esto ilustra de forma brillante cómo interactúa todo. Al girar la perilla del potenciómetro, el circuito convierte esa variación eléctrica en un número exacto de 10 bits. Y ese valor matemático puro que sacamos desde la mismísima raíz del sistema se inyecta directamente y sin intermediarios en la lógica de retraso, cambiando al instante el ritmo visual de nuestro circuito. La verdad, es súper revelador ver lo que esconde una simple instrucción de lectura de sensores. A nivel físico, la medición no es mágica ni instantánea, para nada. Tenemos que crear una línea de código dedicada exclusivamente a esperar. Un pequeño bucle que monitorea un solo bit indicador. El código literal se queda ahí, observando pacientemente hasta que el registro avisa que el complejo trabajo de convertir voltaje a información digital terminó con éxito. Llegamos a la sección 5. Comunicación serial sin abstracciones, hablando con el exterior. Lograr que los datos fluyan a 9600 baudios, sin usar bibliotecas integradas, exige bastante destreza técnica. Hay que insertar manualmente el cálculo de sincronía correcto en el registro VR0. Inmediatamente después, habilitamos el conducto de transmisión y establecemos los parámetros del paquete de información, que por lo general son 8 bits de longitud sin mecanismos de paridad. Es, literalmente, configurar a mano nuestro canal de telecomunicaciones interno. Y una vez que el canal está abierto, enviar información es un proceso súper metódico. Como vemos aquí, el hardware no puede tragarse un mensaje largo de un solo bocado. Cada símbolo, cada letra, debe inyectarse completamente sola en el registro central de transmisión. El programa tiene que depositar un dato, esperar a que viaje físicamente por el cable y solo entonces suministrar la siguiente letra. Veamos cómo se ve esto en el código final. Las funciones comerciales hacen que enviar palabras parezca instantáneo, pero a bajo nivel, es un manejo de tráfico exigente. Es obligatorio vigilar obsesivamente una bandera de estado llamada UDR0. Si ese indicador dice que la recámara de transmisión está ocupada, meter una letra nueva va a causar una colisión y la información se destruye. Aquí, respetar los tiempos del silicio es la regla de oro. Para cerrar este recorrido, les dejo una reflexión. Después de ver cómo fluyen realmente los electrones a través de máscaras algebraicas, banderas de estado y memorias solo para lograr una tarea súper básica, ¿podrán volver a ver un simple comando genérico con los mismos ojos en sus futuros proyectos? Absolutamente no. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a la programación pura del hardware. Nos vemos en el próximo análisis.